buenas noches, caminante de los sueños y curioso del pasado. Hoy te invito a recostarte, a soltar el peso de tu día y a sumergirte en una historia que quizás sea tan tranquila y monótona que te lleve directo a ese remanso llamado descanso. Porque a veces el relato más aburrido puede ser el más efectivo para cerrar los ojos y viajar al silencio reparador de la noche. Si te gusta esta forma de relajarte con retazos de historia y un poco de imaginación, recuerda darle like y suscribirte. Aquí encontrarás cada semana un nuevo rincón de calma, tan soporífero como necesario. Imagina conmigo que el reloj marca las 6 de la mañana en un suburbio inglés. Las primeras luces grises del amanecer se filtran a través de las cortinas pesadas de una casa eduardiana. Esa época que siguió a la era victoriana y que, aunque algunos la recuerdan como un tiempo de progreso, para la mayoría de las familias comunes era simplemente un ciclo de días todos parecidos entre sí. Hoy vamos a pasar un día entero acompañando a la familia Peabody, un hogar tan típicamente eduardiano que su rutina podría arrullarte mejor que cualquier nana. El señor Peabody se despierta primero. No por alguna pasión ardiente de comenzar la jornada, sino porque el reloj de péndulo de la sala hace un ruido tan constante que sería imposible dormir más. Se sienta al borde de la cama, se frota los ojos y suspira con resignación, consciente de que su destino inalterable es ir a revisar el despacho. Mientras tanto, la señora Peabody, envuelta en una bata de franela, contempla con paciencia su lista de quehaceres, que incluye repasar la vajilla de porcelana, instruir a la criada sobre el pulido de los cubiertos y preparar las lecciones de moral para sus hijos. Una rutina que se repetía cada día, tan previsible como la forma en que el sol se cuela por las ventanas. El pasillo huele a cera de abeja recién frotada y a un leve aroma a café aguado. La pequeña Agnes, que tiene apenas 8 años, bosteza con la sensación de que los días duran más de lo razonable. Mientras se viste, piensa en lo extraordinario que sería que algo, cualquier cosa, interrumpiera el suave aburrimiento de su vida. Un circo que pasara por la calle, un perro que se metiera en casa, o tal vez un misterio digno de un libro de aventuras. Pero nada de eso sucede. Cada mañana, la ama de llaves sube las escaleras con un paso tan medido que uno podría cronometrar su llegada con exactitud matemática. Para muchos, vivir en la época eduardiana era símbolo de elegancia. Pero la mayor parte de la población no celebraba fiestas en jardines ni coleccionaba sombreros de plumas. Vivían como los Peabody, con la tranquilidad algo exasperante de saber que nada importante ocurriría ese día. La mesa del desayuno, con su mantel blanco perfectamente almidonado, es testigo de conversaciones anodinas sobre la climatología, los precios del carbón y la más reciente receta de pudín que la señora Peabody leyó en una revista ilustrada. Quizá pienses que este relato carece de emoción, y tienes razón, ese es su mayor tesoro, porque en un mundo donde todo cambia tan deprisa, resulta fascinante asomarse a un hogar donde la rutina era el único ancla. Mientras la mantequilla se derrite sobre una rebanada de pan moreno y las cucharillas tintinean en las tazas, podrías jurar que el tiempo mismo se detuvo, como un reloj que decidió que ya me había caminado suficiente. Y es allí, en esa calma casi absoluta, donde comienza nuestra jornada con la familia Peabody. El señor Peabody ya está abrochándose el chaleco para enfrentar un día de papeleo, mientras la señora Peabody inspecciona cada esquina de la casa con la severidad silenciosa de quien considera que el polvo es una amenaza moral. Agnes, soñando con lo imposible, decide que su mayor aventura será contar cuántos pasos necesita para llegar desde el umbral de su habitación hasta el jarrón azul del pasillo. Sin embargo, algo pequeño, casi insignificante, está muy a punto de alterar, aunque sea por un instante, esa normalidad tan profunda. Agnes se deslizó en calcetines por el corredor, contando en voz baja los pasos mientras su madre la observaba de reojo,
preguntándose en qué momento exacto la infancia se volvía una costumbre y no un asombro. 1, 2, 3. El suelo crujía bajo su peso ligero, y por un instante se permitió fingir que cada crujido era un tambor anunciando la llegada de un ejército imaginario. Pero al llegar al jarrón azul, no la esperaba ninguna épica, solo un poco de polvo que por alguna razón había escapado a la vigilancia férrea de la señora Peabody. Afuera, un cartero pasaba en bicicleta, tan puntual que podría haber formado parte del mobiliario urbano. Llevaba su gorra ladeada y un portafolios de cuero que siempre olía a midi y tinta y a papel. Cada mañana dejaba un puñado de sobres que rara vez traían sorpresas. Eran facturas, anuncios de ventas de sombreros y de vez en cuando un catálogo de muebles que el señor Peabody hojeaba antes de decidir que no compraría nada. Cuando la señora Peabody se asomó a la ventana y vio al cartero pedaleando por la calle con su expresión apacible, pensó que tal vez él llevaba una vida más emocionante que la suya, aunque solo fuera por el hecho de ver otras puertas y otros felpudos. Mientras tanto, en la cocina, la criada, una muchacha de mejillas enrojecidas que respondía al nombre de Eliza, se dedicaba a pelar patatas con la precisión de un cirujano. Eliza no había conocido otro destino que este: levantarse antes del amanecer, encender el fuego, preparar gachas y mantenerse en silencio. Aunque en el fondo, y esto nunca se atrevía a confesarlo, soñaba con aprender a leer novelas románticas que a veces encontraba olvidadas en el desván. Quizá era ese anhelo secreto el que le daba un brillo suave a su mirada. El señor Peabody se puso su sombrero bombín y revisó por tercera vez que su reloj de bolsillo marcara la hora exacta. Si un minuto se desviaba, sentía una punzada de ansiedad que no sabía explicar. La puntualidad, pensaba él, era la única prueba visible de que todavía tenía algún control sobre la existencia. Cuando se despidió de su esposa, el intercambio fue un susurro breve y casi mecánico. Ella le deseó un buen día en la oficina con una cortesía que sonaba tan automática como el tañido del reloj de pared. Él asintió sin sonreír. Nadie esperaba más emoción que esa. Y sin embargo, si hubieras podido mirar más de cerca, habrías notado que Agnes, mientras se dedicaba a comprobar el número de pasos hasta el jarrón, imaginaba que su padre en realidad era un explorador disfrazado, que cada mañana salía en busca de civilizaciones perdidas y regresaba con un secreto que no se atrevía a contarles. Tal vez pensaba, el aburrimiento era solo una fachada. Tal vez, en algún punto de la jornada, ocurriría algo tan extraordinario que la rutina quedaría para siempre interrumpida. Pero por ahora, el pasillo seguía en silencio. La criada continuaba pelando patatas, y la señora Peabody acomodaba el tapete de encaje por enésima vez, convencida de que el orden perfecto era lo único que podía mantener la Moon a salvo de sus propios pensamientos. Y mientras el sol trepaba, con pereza por las fachadas idénticas de la calle, la vida eduardiana avanzaba con la lentitud de un reloj sin prisa. La mañana se fue desperezando con una lentitud tan densa que casi se podía sentir en el aire, como si cada minuto pesara el doble. En el comedor, la señora Peabody se dedicó a repasar su cuaderno de notas, donde apuntaba con una caligrafía pequeña y ordenada cada gasto, cada compra y cada idea que mereciera ser recordada. En esas páginas no había lugar para los arrebatos ni las fantasías, solo para la precisión doméstica que le confería cierta sensación de dominio sobre su pequeño mundo. De tanto en tanto, levantaba la vista para observar la vajilla expuesta en la vitrina, platos con bordes dorados que nadie usaba, tazas de té que se reservaban para visitas que casi nunca llegaban. Aquel era el símbolo más perfecto de su vida, un orden impecable que existía más por costumbre que por necesidad. Mientras sus dedos recorrían las anotaciones, recordaba las palabras de su madre, que solía decir que una casa se parecía al corazón de quien la cuidaba. Y si eso era cierto, tal vez su corazón se parecía a esos estantes brillantes.
pulcros y un poco solitarios. En la escuela dominical a la que Agnes asistía, la maestra contaba con voz suave la parábola del sembrador, cómo algunas semillas caían en tierra fértil y otras en terreno pedregoso. Agnes no entendía del todo la lección, pero le gustaba pensar que si ella fuera una semilla, sería de las que crecen en cualquier grieta, con tal de ver algo distinto a la misma hilera de ladrillos. Esa mañana, cuando volvió a su cuarto después de sus mediciones del pasillo, se sentó en el suelo con un cuaderno viejo y empezó a dibujar un mapa de la casa. Pero no un mapa cualquiera. En el suyo, bajo la alfombra del salón, había un pasadizo secreto que llevaba a una biblioteca subterránea. Dibujó con cuidado cada escalón, cada estante repleto de libros que olían a misterio y aventura. Mientras ella soñaba con ese refugio imaginario, Eliza, la criada, subía con discreción la escalera para abrir las ventanas y airear las habitaciones. Siempre caminaba de puntillas, como si temiera romper el silencio. Al pasar junto a Agnes, no pudo evitar mirar por encima de su hombro y esbozar una sonrisa pequeña, casi cómplice. Aunque jamás lo diría en voz alta, Eliza también creía que cualquier casa, por ordenada que fuera, escondía secretos en los rincones. El señor Peabody, por su parte, caminaba hacia su oficina con pasos acompasados, saludando con un breve gesto de cabeza a cada persona que encontraba. Todo en él era mesura, discreción, el modo en que llevaba el paraguas apoyado en el antebrazo, la forma en que nunca permitía que su abrigo se arrugara. A veces, cuando pasaba frente al escaparate de una librería, se detenía apenas un instante a contemplar los tomos de viajes a lugares remotos, de exploraciones en selvas y desiertos. Nunca se decidía aún entrar. Siempre había algo más urgente que atender, un informe que revisar, una carta que contestar, un expediente que archivar. Y así, mientras las horas de la mañana se consumían con la previsibilidad de un reloj de cuerda, cada miembro de la familia encontraba pequeñas maneras de hacer soportable el tedio. Agnes con su mapa secreto, la señora Peabody con su lista de quehaceres, Eliza con sus sueños silenciados y el señor Peabody con su fugaz nostalgia frente a un escaparate. Tal vez todos compartían esa misma esperanza muda de que, en algún instante del día, sucediera algo tan diferente que hiciera tambalear esa calma que tanto se parecía a mí a una prisión. Pero por el momento, la rutina seguía intacta, y el sol del mediodía se colaba por las ventanas, dibujando rectángulos de luz sobre el suelo encerado que brillaba como un espejo sin historia. La casa entera parecía contener el aliento mientras el mediodía se acomodaba sobre los techos, impregnándolo todo con una claridad implacable que no dejaba sombras sin inspeccionar. En el comedor, la señora Peabody se permitió un momento de pausa. Sirvió una taza de té templado, más por costumbre que por sed, y contempló su reflejo en el líquido oscuro. Pensó, no sin cierto pudor, que llevaba años siendo prácticamente la misma persona. Una mujer correcta, diligente, siempre ocupada en ordenar la vida de los demás, pero con la sensación de que en alguna parte se le había extraviado la chispa que encendía el entusiasmo. Agnes apareció en el umbral con el cuaderno de su mapa abierto, dispuesta a narrar cada detalle de su descubrimiento imaginario. La señora Peabody la miró con ese afecto contenido que reservaba para su hija, preguntándose cuándo dejaría de inventar fantasías para soportar el largo día. Sin embargo, algo en la voz de Agnes, un entusiasmo tan genuino que resultaba contagioso, la hizo sonreír. Por un instante recordó que ella también había sido una niña que soñaba con pasadizos secretos. «¿Sabes, mamá? Si algún día encontramos la biblioteca que está bajo la alfombra, podríamos quedarnos allí leyendo hasta que anochezca. No tendríamos que hacer nada aburrido nunca más». La señora Peabody no quiso decirle que no existía tal lugar. Solo asintió despacio y le acarició el cabello. A veces las ilusiones eran tan necesarias como el aire. Eliza, mientras tanto, se encontraba en el patio trasero, batiendo las alfombras contra el muro de ladrillo. Cada golpe levantaba pequeñas nubes de polvo que parecían flotar con la dignidad de quien ha habitado la casa más tiempo que sus propios moradores. Al dejar el mazo a un lado, Eliza se quedó un momento mirando el cielo. Un azul tan limpio que dolía. Le gustaba ese breve paréntesis entre tareas, cuando podía imaginar que era libre de irse a cualquier parte, que el mundo no la esperaba con otro balde de agua y otro pasillo que fregar. En la oficina,
El señor Peabody revisaba unos expedientes que parecían idénticos a los del día anterior. Firmaba con su caligrafía exacta, con la misma pluma que llevaba años usando, y sentía un leve desasosiego que no sabía nombrar. Tal vez fuera el eco de una pregunta que nunca se había atrevido a ni hacerse. ¿Qué sentido tenía tanta pulcritud, tanta precisión, si al final cada hoja se archivaba y quedaba olvidada en un estante polvoriento? Para distraerse abrió un cajón y encontró un folleto que un colega le había dado. Un anuncio de un crucero por el Mediterráneo. Lo hojeó con disimulo, permitiéndose durante un instante la fantasía de embarcarse sin despedidas, de regresar convertido en un hombre que se atrevía a cambiar algo. Pero al cerrar el folleto, volvió a ser el señor Peabody de siempre, el que no faltaba nunca a la hora de salida, el que regresaba a casa por el mismo camino, con la misma expresión inmutable. En el salón, Agnes continuaba dibujando nuevas estancias secretas. Ahora añadía un invernadero oculto lleno de plantas exóticas que solo florecían de noche. Le gustaba pensar que si su padre descubriera aquel invernadero, por fin le contaría alguna historia fascinante de sus viajes inventados. Quizá, solo quizá, dentro de ese hombre tan correcto latía un corazón aventurero que estaba dormido. Mientras la tarde empezaba a descender sobre los tejados y la criada regresaba al interior con las manos entumecidas por el agua fría, la familia Peabody continuaba en su coreografía inalterable. Cada uno, en silencio, alimentaba un anhelo pequeño y secreto. Y en esa disciplina de la rutina perfecta, se refugiaban del vértigo que provocaba imaginar qué pasaría si un día se atrevieran a romperla. La luz de la tarde se filtraba en ángulos largos que hacían parecer a los muebles figuras de un teatro mudo. En ese escenario de sombras alargadas y susurros amortiguados, Agnes se dedicaba a observar el reloj de pared como si fuera un oráculo que pudiera anunciar el comienzo de una aventura. Marcaba las 3 en punto. La casa permanecía en un silencio tan profundo que hasta el crujido de la madera se sentía como una exclamación indebida. La señora Peabody se acomodó en un sillón junto a la ventana, donde siempre se sentía un poco menos prisionera. Desde allí podía ver la calle y la hilera de casas idénticas que parecían una sucesión de espejos. Con su labor de bordado entre las manos, se preguntaba si aquellas vecinas que apenas saludaban no tendrían también un cuaderno lleno de listas, una vajilla intacta que no se usaba y un corazón un poco fatigado de tanto orden. Cada puntada era un gesto pequeño de resignación. Sin embargo, de vez en cuando, la aguja se quedaba suspendida en el aire y su mente se iba lejos, a una tarde en la que todavía creía que su vida podría ser distinta. Eliza entró con una cesta de ropa limpia que olía a jabón y aire fresco. Siempre procuraba moverse sin interrumpir la calma de la casa, pero aquella tarde, sin saber por qué, se le escapó un tarareo bajito, un fragmento de canción que había escuchado de niña. La señora Peabody alzó la vista, sorprendida por esa audacia. Eliza se sonrojó, murmuró una disculpa y salió tan rápido que pareció desvanecerse. La casa recuperó su quietud inmediata, pero por un instante quedó flotando un atisbo de algo distinto, algo que no se parecía al aburrimiento. Agnes se levantó del suelo y fue a la cocina, donde todavía quedaba un pedazo de pan que nadie había querido. Mientras lo masticaba despacio, pensó que la tarde era el momento más difícil de soportar. La mañana tenía el bullicio discreto de las tareas. La noche ofrecía el alivio del sueño, pero la tarde se extendía como un páramo sin nada que lo interrumpiera. Para espantar la modorra, se asomó a la puerta trasera y vio que el cielo empezaba a pintarse de un color naranja que encendía los ladrillos y hacía brillar las ventanas. Aquella luz tenía algo de promesa, como si anunciara que algo estaba a punto de ocurrir. En la oficina, el señor Peabody revisó el reloj por 4ª vez. Sentía un cansancio denso que no provenía del trabajo, sino de la certeza de que mañana sería idéntico a hoy. Se despidió de su escritorio con un gesto casi afectuoso, como si aquel mueble pesado fuera un viejo amigo que compartía su discreta melancolía. Al salir al pasillo, se quedó mirando el perchero con su sombrero bombín. Recordó el folleto del crucero guardado en el cajón,
esa tentación de hacer algo que rompiera la simetría de su existencia. Pero no lo sacó. Cerró la puerta con la misma parsimonia de siempre y emprendió el camino de regreso. En la casa, la señora Peabody seguía en su sillón, cuando Agnes pasó frente a ella, con un pan a medio comer y el cuaderno bajo el brazo. La miró con una ternura discreta. De pronto, pensó que si la niña insistía tanto en inventar habitaciones secretas, quizá era porque la realidad que le ofrecían era demasiado pequeña. Fue un pensamiento que le dolió más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Y mientras el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo los cristales de un resplandor que hacía parecer todo un poco más hermoso de lo que era, la familia Peabody, sin saberlo, se preparaba para una noche que por un motivo tan diminuto que parecía insignificante, acabaría siendo un poco distinta. Cuando el señor Peabody empujó con suavidad la puerta de entrada, el crepúsculo se coló tras él como un invitado que no necesita permiso. Agnes fue la primera en oír el sonido del picaporte. Dejó su cuaderno en la mesa del pasillo, segura de que su padre no se fijaría en él. Pero aquella tarde, algo imperceptible había cambiado. Quizá fuera el cansancio en los hombros del señor Peabody, o ese brillo inusual en sus ojos cuando se quitó el sombrero. Caminó hasta el salón sin pronunciar palabra, como era costumbre. Pero antes de sentarse en su sillón preferido, hizo una pausa. ¿Qué dibujabas hoy, Agnes? Fue una pregunta tan inesperada que la niña tardó en comprender que iba dirigida a ella. Sus mejillas se encendieron con un rubor nervioso. La señora Peabody levantó la vista del bordado. Elisa, que pasaba con un candelabro encendido, contuvo el paso, sorprendida también. «Un mapa», respondió Agnes con un hilo de voz. Un mapa de todas las habitaciones secretas que podrían existir en esta casa. El señor Peabody asintió despacio, como si esa respuesta le pareciera más sensata que cualquier otra explicación. Después se sentó, pero no abrió el periódico. Se quedó mirando el fuego que crepitaba en la chimenea, con un semblante que nadie le había visto. No era exactamente tristeza ni agotamiento. Parecía más bien la expresión de alguien que al fin se permitía imaginar otra clase de vida. La señora Peabody sintió una punzada de inquietud en el estómago. Aquella noche, el orden que tanto la tranquilizaba le parecía un poco endeble, como si bastara un soplo para que todo se desmoronara. Para disipar esa sensación, se levantó y fue a la alacena a revisar que no faltara nada para la cena. Era una rutina que conocía al detalle. La sopa que hervía despacio, el pan que Elisa traería en un momento, la vajilla blanca que se dispondría sobre el mantel con la precisión de un ritual. Y sin embargo, mientras repasaba mentalmente cada paso, comprendió que esa previsibilidad, lejos de reconfortarla, la encogía un poco por dentro. Elisa regresó con un cesto de leña, con el silencio obediente que la caracterizaba. Pero al dejar los troncos junto a la chimenea, se atrevió a decir algo que llevaba mucho tiempo guardando. «Señora, si quiere puedo contarle a la niña historias de mi pueblo. Historias, bueno, un poco distintas a las que se oyen aquí». La señora Peabody se quedó un instante sin saber qué contestar. La idea de permitir que Elisa narrara cuentos populares, con sus exageraciones y fantasías rústicas, le resultaba un tanto impropia. Pero cuando miró a Agnes, que contenía el aliento con los ojos muy abiertos, sintió que negar ese pequeño placer sería tan cruel como quitarle la luz a una lámpara. «Si no es molestia», dijo al fin, con voz más suave de lo que pretendía, «¿puedes contarnos una de esas historias después de la cena?» Elisa sintió con un brillo tembloroso en la mirada. Agnes apretó contra su pecho el cuaderno de mapas, convencida de que aquella noche sería especial. El reloj marcaba las 6:30. Afuera la calle se iba volviendo un corredor de sombras y faroles encendidos. Dentro de la casa, algo tan frágil como un atrevimiento apenas insinuado comenzaba a transformar la monotonía en un susurro de posibilidad.
Y aunque ninguno de los Peabody se atrevía a decirlo, todos sentían que cuando llegara la noche, la casa sería un poco menos previsible que la mañana que la había precedido. El comedor se iluminaba con la claridad temblorosa de las lámparas de aceite que proyectaban destellos suaves sobre los rostros de la familia. Agnes no paraba de tamborilear los dedos contra el borde de su silla, mientras Elisa terminaba de disponer la cena. Un caldo espeso, pan recién traído y un pequeño plato de ciruelas que solo se servían en ocasiones señaladas. La señora Peabody pensó que quizá estaba traicionando su propio sentido del decoro al permitir aquella velada distinta. Pero cuando vio a su hija inclinarse hacia adelante con los ojos brillantes, decidió que tal vez no era tan grave romper un poco la norma. El señor Peabody se tomó un sorbo de sopa y dejó la cuchara a un lado. No era un hombre dado a gestos espontáneos, pero aquella tarde le pesaba demasiado el silencio. Miró a Elisa con una seriedad que parecía la antesala de una reprimenda, aunque sus palabras fueron todo lo contrario. ¿Cómo era ese pueblo tuyo? Elisa parpadeó sorprendida. Estaba acostumbrada a responder preguntas prácticas, nunca curiosidades sinceras. Se limpió las manos en el delantal antes de contestar. Era un lugar pequeño, señor, cerca del bosque. Las casas tenían techos de paja, y por las noches todos decían que podían oírse voces que venían de los árboles. Agnes dio un respingo de entusiasmo. La señora Peabody contuvo una mueca de aprensión, pero el señor Peabody asintió, como si aquel detalle le pareciera digno de ser escuchado. ¿Qué decían esas voces?, preguntó él con un tono más humano que en muchos años. Decían que quien se atrevía a entrar en el bosque después de medianoche encontraba un sendero que no aparecía de día. Un sendero que te llevaba hasta un claro donde se encendía un fuego azul. Y alrededor de ese fuego, Elisa bajó un poco la voz. Se reunían todos los que habían desaparecido tiempo atrás. La niña abrió tanto los ojos que parecía que se le iban a desbordar. Sin darse cuenta, apretó la mano de su madre. La señora Peabody no supo qué hacer con esa pequeña muestra de ternura. Sus dedos se quedaron rígidos un instante antes de corresponder al apretón, como si temiera que aquel contacto pudiera romper algo más que la compostura. El reloj del pasillo marcó las 7 en punto con un tañido pausado. El calor de la sopa, el olor a madera y la voz de Elisa trenzaban un ambiente tan diferente que casi no parecía la misma casa. Agnes pensaba en ese fuego azul, preguntándose si, en su propio mapa imaginario, habría un claro escondido donde todos los que se sentían extraviados pudieran reencontrarse. La señora Peabody, por su parte, empezó a preguntarse cuándo había sido la última vez que había escuchado un relato sin pensar en si era adecuado o no. Recordó su infancia, cuando su abuela le contaba historias de fantasmas que vivían en los pasillos, y cómo aquellas noches de miedo dulce habían sido algunas de las más vivas de su memoria. Quizá estaba bien concederle a su hija la oportunidad de coleccionar recuerdos así. El señor Peabody se recostó un poco en su silla y entrelazó las manos sobre el vientre. Una parte de él sentía vértigo de reconocerse tan conmovido por una simple historia. Pero en otra parte, más profunda, se encendía un alivio suave, la certeza de que la noche, por una vez, no sería idéntica a todas las demás. Y mientras la sopa se enfriaba en los platos y la luz de las lámparas parecía inclinarse un poco hacia ellos, la familia entera se permitió escuchar sin prisa, como si el tiempo se hubiera decidido a concederles un breve respiro de su propia rutina. Cuando Elisa terminó su relato, un silencio espeso se quedó suspendido en el aire, como si nadie se atreviera a romper ese delicado hechizo. La señora Peabody dejó la servilleta doblada junto al plato, notando que su corazón latía con un ímpetu que no recordaba en mucho tiempo. Agnes apenas respiraba, empeñada en grabar cada palabra en la memoria, convencida de que aquella noche sería la semilla de algo que aún no podía nombrar. El señor Peabody se incorporó con un leve suspiro y caminó hasta el aparador donde reposaba su reloj de bolsillo.
Lo sostuvo en la palma de la mano como quien evalúa un objeto cargado de significados. En otro tiempo habría anunciado con un carraspeo que era hora de retirarse, pero ahora parecía no tener prisa. Giró la cabeza hacia su esposa y su hija, y después hacia Elisa, que permanecía de pie con las manos entrelazadas. «Ha sido una buena historia», murmuró. «Quizá deberíamos escuchar más de esas». No era una proposición rotunda, ni una promesa, pero contenía algo tan raro en él, una abertura, una rendija por donde asomaba cierta ternura, que a la señora Peabody le costó responder. Se dio cuenta de que, si alguien le hubiera contado que su marido, tan preciso y tan previsible, un día querría oír cuentos de fantasmas, se habría reído con incredulidad. Y sin embargo, allí estaba. Agnes recogió su cuaderno y lo abrió despacio. Durante un momento pareció dudar, pero luego alzó la voz con un coraje que le era poco habitual. «Yo he dibujado un pasillo secreto que lleva hasta el bosque que cuenta Elisa. Se entra por la despensa». Elisa se tapó la boca con la mano, conteniendo una sonrisa. La señora Peabody sintió un nudo en la garganta. No era solo un juego. Era la manera que tenía su hija de decirles que deseaba que la casa no fuera solo un escenario de días idénticos, sino un lugar donde pudiera pasar algo maravilloso, aunque fuera inventado. El señor Peabody se inclinó sobre el cuaderno con gravedad, como si inspeccionara un plano arquitectónico verdadero. Pasó un dedo sobre las líneas temblorosas y asintió. «Habrá que asegurarse de que ese pasillo esté bien protegido», dijo con solemnidad. «No queremos que cualquiera entre sin invitación». La voz de Agnes tembló de felicidad. «Puedo dibujar una llave especial. Solo nosotros sabremos cómo encontrarla». «Eso estaría bien», contestó su madre con un hilo de voz. El reloj marcó las 7:30. La noche había caído del todo, y la casa se encontraba envuelta en esa penumbra que siempre les traía una sensación de clausura. Pero esta vez era distinto. Bajo el mismo techo que tantas veces les había parecido una cárcel silenciosa, flotaba algo parecido a una complicidad. Una certeza tímida pero firme de que se habían permitido una tregua en la costumbre, un resquicio por donde colarse juntos a un territorio menos previsible. Elisa recogió los platos con un cuidado especial, como si temiera espantar aquel clima frágil. Antes de salir hacia la cocina, se giró y se atrevió a despedirse con una frase que parecía un sortilegio. «Si quieren, mañana les cuento otra historia, pero será todavía más antigua». La señora Peabody asintió, con un gesto que no necesitaba palabras. El señor Peabody se acercó a la ventana y se quedó contemplando las farolas de la calle, respirando el silencio con la serenidad de quien, por primera vez en años, se sentía un poco menos prisionero de su propio orden. En el umbral de esa noche que se anunciaba distinta, Agnes cerró su cuaderno con suavidad. Dentro, aguardaba un mapa que no llevaba a ninguna parte, salvo tal vez a la única que importaba, un lugar donde todos ellos, sin darse cuenta, habían empezado a encontrarse de nuevo. Y así, en una casa eduardiana como tantas otras, donde cada día se repetía con una disciplina que rozaba la resignación, ocurrió algo tan pequeño y tan decisivo como un gesto de curiosidad. No hubo prodigios evidentes ni revelaciones deslumbrantes. No hizo falta. Bastó con la valentía humilde de escuchar una historia distinta, con el permiso para soñar que la rutina podía abrirse y dejar pasar un hilo de luz. La familia Peabody no se transformó de un día para otro en un clan aventurero, pero aquella noche, cuando subieron las escaleras en silencio, cada uno llevaba consigo la certeza de que en lo más profundo de su vida ordenada todavía quedaba espacio para lo inesperado. Tal vez el verdadero pasillo secreto no se escondiera tras una puerta ni bajo un suelo de madera, sino en la voluntad de mirar al otro con un poco más de paciencia, un poco más de ternura,
Y si alguna vez la señora Peabody volvió a inquietarse ante el menor atisbo de desorden, o si el señor Peabody sintió el impulso de guardar de nuevo todas sus emociones bajo llave, recordaron esa noche de historias junto al fuego. Recordaron que la vida, incluso la más rutinaria, siempre guarda un rincón donde todo puede comenzar otra vez. Así termina este día en la vida de una familia eduardiana. Un día que parecía condenado al olvido y que, sin embargo, se convirtió en la prueba de que lo extraordinario puede nacer del gesto más simple. Si te has dejado llevar por estas imágenes, si has sentido que por un momento viajabas con ellos por pasillos invisibles y habitaciones secretas, te invito a quedarte un poco más con nosotros. Suscríbete al canal y regálanos un like si quieres seguir explorando historias que calman la mente y encienden la imaginación. Porque cada noche, en cada casa, siempre hay un cuento que espera ser contado. Y quizá, mientras lo escuchas, encuentres tu propio mapa secreto.